Saludos cordiales, mi nombre es María José Cedeño Gallegos, estudiante de la materia de Eco y Agroturismo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en la carrera de Turismo. Mi tema a exponer es el libro número 5 del Código Orgánico Ambiental, que se hace llamar el libro de la zona marina costera. Título 1, Disposiciones Generales, artículo 262, nos habla sobre la regulación y responsabilidad del manejo de la zona marina costera. Básicamente nos indica que la Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los GAT, que son los gobiernos autónomos descentralizados, en lo que es materia de gestión ambiental, pues se encargarán de regular las obligaciones especiales aplicables a las actividades públicas o privadas en la zona marina costera, con el objetivo de lograr la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos y biodiversidad marina y costera, armonizando así también las actividades recreativas, comerciales y de producción con los derechos de la naturaleza. Una cosa también importante de mencionar es que los gobiernos autónomos descentralizados, al elaborar los planes de ordenamiento territorial y los métodos de desarrollo, deberán incorporar en su planificación los lineamientos y criterios ambientales de conformidad con la planificación nacional del espacio marino costero. No lo pueden pasar por alto. El artículo 263 básicamente también nos especifica cuáles son las actividades de la zona marina costera, públicos y privadas, que por su defecto deberían ser reguladas por estas autoridades, como por ejemplo las actividades recreacionales, el uso turístico en consideración al límite aceptable de carga, la conservación del patrimonio cultural y natural, la conservación de recursos paisajísticos, la investigación respecto a la administración de recursos naturales y desarrollo sostenible de la zona costera, la protección y conservación de la franja costera, el desarrollo urbano e inmobiliario incorporando el análisis de riesgos y la normativa de uso del suelo, las actividades sociales y económicas públicas y privadas y otras que se definan por el efecto, ¿no? La protección de la zona marina costera implica una interacción material y operativa entre las instituciones sectoriales y sus autoridades de los distintos niveles de gobiernos con competencias concurrentes, así como los gobiernos autónomos descentralizados. El artículo 264 de las autorizaciones administrativas ambientales en la zona marina costera nos habla de que cualquier organismo, institución o autoridad con competencias para autorizar actos u obras en la zona marina costera deberá cumplir o hacer cumplir los principios y disposiciones contenidas en el presente código. Y en caso de incumplimiento por parte de estos organismos e instituciones, la autoridad será responsable en conformidad con la ley, es decir, podría ser sancionada. Título 2 de la Gestión Integral, Protección y Preservación de la Zona Marina Costera, capítulo 1, de la playa y de la franja adyacente de titularidad del Estado y particulares. Aquí tenemos el artículo 265 de la playa de mar, donde nos menciona que la playa de mar es un bien nacional de acceso público, es decir, que ninguna persona podría atribuirse la propiedad. El acceso, tanto como la utilización de la playa, es libre y gratuita para los usos comunes, acorde con su naturaleza. Pero la utilización de la playa de mar está sujeta a restricciones y prohibiciones que constatan en este código y en otras leyes en conformidad con la planificación nacional del aspecto marino costero. Se prohíbe lo que es la construcción con carácter permanente de edificaciones en la playa, a excepción de las obras que el Estado construya por razones de defensa, seguridad u otras mismas que deberán cumplir con la normativa ambiental vigente. Se respetarán los derechos reales concedidos a favor de particulares que con anterioridad a la excepción de esta norma, a la expedición de esta norma, siempre y cuando no se encuentren ubicados en zonas de riesgo determinados por las autoridades nacionales. El artículo 266 nos habla sobre la franja adyacente de titularidad del Estado. Esta franja se caracteriza por la posibilidad de realizar lo que es en ella el asentamiento de infraestructura, ya sea para el uso y gozo de la playa, pero en caso de ser necesario, tanto la Autoridad Ambiental Nacional, los gobiernos autónomos descentralizados municipales, podrán mediante acto administrativo ampliar el ancho de dicha franja para asegurar así la conservación de los ecosistemas costeros, considerando lo establecido en la planificación del espacio marino costero. Dentro de esta franja se otorgarán las concesiones pertinentes, según corresponda, en consideración al manejo sustentable de la zona marina costera con el aval de los GAT competentes, pero eso sí, de no estar ubicado en zonas de riesgo. Además que se respetarán los derechos reales constituidos con anterioridad a la expedición de esta norma. El artículo 267, la zona costera susceptible de titularidad de particulares, nos menciona que los particulares podrán ser titulares del dominio u otros derechos reales sobre predios ubicados en la zona costera, siempre y cuando estos no constituyan ni a la playa ni a la franja adyacente de titularidad del Estado, conforme a los usos del suelo autorizados y a las disposiciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Las normas municipales
relativas a la zona costera y en particular las que hagan relación a la zona susceptible de titularidad de particulares, deberán observar los principios ambientales y de gestión de riesgos en conformidad con este código y lo establecido en la Planificación Nacional del Espacio Marino. Eso sí, la información de los predios ubicados en la zona costera que no constituya la playa ni la franja adyacente de titularidad del Estado, que consta en el Sistema Nacional de Catastros, se compartirán con la Autoridad Ambiental Nacional, Autoridad Marítima, Policía Marítima, Autoridad Nacional de Puertos en conformidad con la ley. El artículo 268 de los terrenos ganados al mar y de las nuevas islas nos indica que pertenecerán al Estado los terrenos ganados al mar por causas naturales, por actividades humanas, pero de igual forma pertenecerán al Estado las islas que se formen como consecuencia de la acción de la naturaleza. Se respetarán también los derechos adquiridos con anterioridad a la expedición de este código. En el artículo 269 nos menciona las prohibiciones en la zona de playa y franja adyacente que pertenezcan al Estado, como por ejemplo las siguientes actividades, como la construcción de instalaciones o infraestructuras que afecten o incidan en el paisaje de la zona y en el hábitat de especies protegidas, de conformidad con la normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. Pero de esta disposición se exceptúa la construcción de infraestructura necesaria para la seguridad de la navegación definida por la autoridad competente. También tenemos la destrucción, modificación o explotación de las defensas naturales de la playa, excepto cuando éstas constituyen a un peligro en la navegación. El estacionamiento y circulación de vehículos terrestres a motor también está prohibido, salvo aquellos que se encuentren estacionados en las zonas expresamente destinadas para eso. Y se exceptúa también la circulación de vehículos, ya sea por razones de mantenimiento, de ejecución de obras, seguridad, atención de emergencia u otras que señale la ley. Como cuarto punto de las prohibiciones tenemos la generación de ruidos emitidos por fuentes fijas o móviles superiores a los niveles permisibles regulados para el efecto, salvo aquellos que se originen en situaciones de emergencia, maniobras militares, seguridad o defensa nacional, así como aquellos en intensidad tolerable, emanados de eventos turísticos o artísticos que cuenten con las debidas autorizaciones. Es decir, no se puede hacer un ruido excesivamente y de cualquier actividad. Tiene que ser siempre y cuando estén sujetas a esta ley, a estas prohibiciones. Como quinta prohibición tenemos la extracción de arena, conchilla y en general de recursos no renovables, salvo los casos expresamente permitidos por la ley y de conformidad con las normas establecidas en este código. Como sexta prohibición tenemos la ocupación de los accesos a la playa, salidas o bocanes de esteros o canales. Esas particularidades no deberían ser ocupadas. Como séptimo punto tenemos la disposición final o temporal de escombros, desechos sólidos y residuos de cualquier naturaleza o clase, como por ejemplo las fábricas, no pueden emanar este tipo de residuos en el mar. Como octavo punto tenemos la colocación de vallas o carteles publicitarios que afecten al paisaje. Tenemos la construcción o modificación de vías de transporte con intensidad de tráfico superior a la que determinan las autoridades competentes. Está prohibido también la descarga de desechos provocados por las operaciones marítimas de buques, incluyendo diques y varaderos, y también las demás que establezca la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto de este código. Gracias. Romina Anchullo Luna. Con mi compañera vamos a hablar sobre el capítulo 5, zonas marítimas costeras, en las cuales yo voy a hablar desde el artículo 270 hasta el artículo 278. Bueno, las zonas costeras marítimas en el Ecuador es una zona que es muy importante de proteger debido a su gran diversidad y a sus ecosistemas, por lo que es importante proteger estas especies y ecosistemas creando estos artículos para poder coexistir y proteger las zonas. Bueno, en el artículo 270, este habla sobre casos de restricción de acceso y uso del dominio público en las zonas costeras. En este, las autoridades competentes pueden restringir el uso y acceso a las playas de zona pública, ya por razones sanitarias, de conservación, de riesgo o de alguna, ¿cómo se dice? O de algún desastre natural. En el artículo 271, en servidumbres de tránsito, para el uso público de las playas o acceso a la franja, los terrenos colidantes o contiguas soportan una servidumbre de tránsito en las cuales será delimitado con criterios térmicos y según las necesidades de cada cantón. En los planes de manejo de las playas, el manejo de playa de mar o de la franja y de la franja adyacente, en este el gobierno autónomo debe establecer un plan de manejo de la playa y de la franja adyacente como un instrumento complementario con el plan de desarrollo y ordenamiento territorial para poder tener un mejor,
protección hacia esa zona a la cual se le quiere dar una oportunidad de protección, ¿no? En el 273, riesgos originados por eventos naturales. Bueno, en este caso, las autoridades tienen la obligación de tener un plan y para cuando hayan desastres naturales, ya sea tsunami, ya sea por terremoto, ya sea por cualquier causa natural, ellos tienen la obligación, además de restringir el uso y el acceso hacia esas zonas. Ya, en el artículo 174, deber de colaboración. Bueno, en este caso, tanto persona natural como jurídica deben acatar las instrucciones y disposiciones que las autoridades dediquen para para las autoridades a cargo de los riesgos. Por lo cual, para tener tanto la protección del lugar como de los ciudadanos, todos tienen que colaborar. En el artículo 275, aprovechamiento sostenible de los recursos marinos costeros. Se debe saber aprovechar los recursos con el objetivo de mantener la diversidad, pero también calidad y disponibilidad con el fin de garantizar un proceso ecológico y también satisfacer las necesidades del ciudadano en sí. Eh, Artículo 276. Ecosistemas de zonas y comunidades coralinas. Bueno, en esta, las autoridades ambientales tienen que regular las actividades que causan o pueden causar un daño en el ecosistema de esas zonas para poder proteger lo que sea, la diversidad, el lugar de esa biodiversidad, además de la protección de los animales que habitan en esa zona. Artículo 277. Gestión sobre la biodiversidad, pesquería y acuicultura marina. En esta, las autoridades ambientales, con las autoridades ambientales y las autoridades se encargan de coordinar una evaluación, un monitoreo y cálculo del impacto que puede tener en estas actividades, por decir, lo que es la pesquería y acuicultura marina, para poder tener un mejor desarrollo, un desarrollo productivo, sin tampoco afectar lo que sería la biodiversidad. Y en el artículo 278 del mar territorial. En este, las autoridades ambientales se encargan de promover y de coordinar con las entidades del Estado sobre el impacto que se puede generar por la acidificación en el mar. Es tener como un límite, pero, o sea, usted lo ha mencionado que no hay como un límite de protección en sí, pero de que claramente debe de haberlo para tener una mejor protección hacia la diversidad de esa zona. Gracias.